Buenas tardes. Muchas gracias al Centro de Estudios, Formación y Análisis Social de la Universidad San Pablo CEU por acogernos en sus instalaciones y darnos la oportunidad del acto que vamos a celebrar. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Yo soy Rubén Manso, soy el presidente del Centro Diego de Covarrubias y les doy la bienvenida al acto donde vamos a presentar el libro Al rescate de un liberalismo perdido de don Ignacio Posadas. Como ustedes saben, para los que no lo sepan, muchos son socios y seguidores nuestros en las redes, pero el Centro Diego de Covarrubias básicamente en lo que creemos es en la libertad de las personas, la economía de libre mercado y todo ello enmarcado dentro de los principios morales, éticos y culturales del cristianismo. Hoy nos acompañan, como es lógico, el autor del libro, al que estamos muy agradecidos porque ha venido desde Uruguay a presentarlo, don Ignacio Posadas. Nos acompaña don Alejandro Chafuen, que ha venido desde Estados Unidos, pasando por Irlanda, creo, y nos acompaña esta tarde. Y don Iván Espinosa, que viene de al lado del Santiago Bernabéu y que también nos acompaña esta tarde. Bien, yo no voy a hablar sobre la bondad ni la oportunidad del libro, pues que para eso pues están los dos presentadores, básicamente. Muchas gracias a los tres. Lo que sí voy a hacer es una breve reseña de las tres personas que nos acompañan. Primero, don Ignacio de Posadas Montero, que es licenciado en Filosofía, Derecho y Ciencias Sociales, que ha sido catedrático en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Uruguay, de donde creo que todavía continúa siendo profesor emérito, y que ha sido senador y ministro de Economía de la República del Uruguay. Yo estoy convencido que su exposición va a ser muy interesante, al menos yo la espero con cierta ansiedad, porque he estado leyendo estos días el texto y he mantenido un diálogo interior con Ignacio Posadas sobre las cosas que él iba afirmando, ¿no? Así que esto no soy yo el único al que le pasa, ¿no? Uno establece ciertos diálogos con los autores de los libros que lee. Don Alejandro Chafuen, que es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina y doctor por el International College de California, que es gerente del área internacional del Acton Institute y presidente del Consejo de la Fundación Chase de Virginia. Yo a Alejandro Chafuen le he conocido muy recientemente, no hoy, pero muy recientemente, ahora 3 meses. Sin embargo, me conocía desde hacía 30 años, sobre todo a partir de Raíces Cristianas de la Economía del Libre Mercado, que era un libro que circulaba prácticamente como si fuera materia ilegal hace 30 años, cuando los liberales nos reuníamos prácticamente en el seminario de Jesús Huerta de Soto y pocos sitios más. Y luego don Iván Espinosa Los Monteros, licenciado en Económicas y Empresariales por ICADE, que además ha obtenido un Master of Business Administration en Finanzas en Estados Unidos, que como todos saben, ustedes es promotor inmobiliario, consultor y muy recientemente conocido por su faceta como portavoz del Grupo Parlamentario VOX en el Congreso de los Diputados durante la 14ª legislatura. De Iván yo poco les puedo decir. Le he admirado y he disfrutado mucho su dirección política cuando ambos éramos diputados, él portavoz en el Pleno, yo portavoz en la Comisión de Economía. Y para mí es el más brillante parlamentario español de las últimas décadas, el más brillante. Y a veces parece que siento algún tipo de devotio ibérica, que será una cosa muy, muy, muy española, pero poco liberal por él. Antes de continuar, quería contar una anécdota, ¿no? El pasado domingo fui a misa con mi hijo pequeño y cuando se iba a repartir la comunión subieron 3 monjas al presbiterio, cogieron los copones con el cuerpo de nuestro Señor para ayudar en la distribución de la comunión a los fieles. Entonces me dice mi hijo pequeño, 3 monjas, dice, ya verás como al acabar la misa, en los avisos parroquiales nos van a pedir dinero. Bien, siempre que vean ustedes al presidente del Centro Diego de Covarrubias subido a un atril, les va a pedir dinero. Nosotros tenemos que sostener estas actividades y este ideario y, por lo tanto, cuento con su colaboración. Aquellos que son socios, por favor, háganse 2 veces socios. Los que no lo sean, háganse una. Dicho esto, aquellos de ustedes que lo deseen, bueno, habrán visto que tenemos el libro a la venta y don Ignacio muy amablemente se ha brindado a aquellos que lo deseen
firmárselo al acabar. Y yo, sin más preámbulo, le doy la palabra a Alejandro Chafón. Muchas gracias. Aquí hace un par de años empezamos un proyecto creo que mucho más difícil que el de rescatar el liberalismo perdido. Hace 2 años empezamos aquí un centro abrahámico para traer la cultura islámica, judía y cristiana más cerca. Y realmente, miren lo difícil que es ese tema. Esto me parece un poquito más fácil. Quiero agradecer también a un joven empresario, diputado uruguayo, de familia argentina-uruguaya, Pablo Viana, que fue un gran impulsor de que necesitamos hacer otra edición de este libro. Tuve la suerte de leer y releer el libro. La primera edición la hizo la Universidad Católica en Uruguay. Y realmente, como ex profesor del pensamiento y de las ideas, que ese es en el campo académico mi labor primordial, encontré en este libro, para mí es un estupendo manual para educarnos en lo que es el liberalismo. No hay atajos en la lucha para el cambio de una sociedad. Los cambios, cuando tengo que analizar qué va a pasar en un país, yo analizo 4 factores. Analizo las ideas, pero después también analizo liderazgo. En una escuela francesa de administración de empresa, ideas sin acción son solo ideas. Bueno, pero las ideas más sanas que han llevado al desarrollo de la sociedad civil son justamente las que son afines al liberalismo que defiende don Ignacio de Posadas, ¿no? A mi juicio es la propiedad privada y la familia son las 2 instituciones básicas de una sociedad civil y de la sociedad libre. Siempre digo, si no me crean a mí, miren qué es lo que trata de destruir el marxismo, ¿no? Son justamente esas 2 instituciones, o sea, son ideas, liderazgo, incentivo y providencia, suerte. Yo represento Acton Institute, que Acton era un gran historiador, creyente católico, y hay siempre imponderables, ¿no? Y uno de esos imponderables es que surjan líderes muy distintos en el mundo. Don Ignacio empieza el libro básicamente diciendo que es casi imposible que un político pueda ganar una elección llamándose liberal, ¿no? Y justamente escribió el libro antes de esta cosa tan rara que pasó del otro lado del Río de la Plata, en mi país de nacimiento, Argentina, con la irrupción de Javier Milei. Piensen ustedes que Uruguay figura mucho más alto que Argentina en los índices de libertad económica y muchísimo más alto todavía en los índices de Estado de Derecho y de respeto de la justicia. Así que bueno, estos fenómenos ocurren, pero creo que son casi imposibles de planear. Y empezar con lo que ha hecho don Ignacio, yo creo que es importantísimo, porque la gente se está olvidando de lo importante y de lo que es realmente el liberalismo. El resumen rápido del libro, yo escribí una introducción de 3 páginas, 4 páginas, pero hay un prefacio interesantísimo de Fernando Enrique Cardoso. Así que se lo recomiendo que lo lean. Me pareció tan bueno que honestamente dije, don Ignacio, esto lo escribiste vos, Y, yo he conocido honestamente hasta premios Nobel que dejan que otras personas le hagan el boceto. No, él entabló una muy buena relación con gente de diversas ideas, pero respetuosos, dispuestos al diálogo. Así que ese prólogo por sí mismo muestra de que hay caminos distintos y alternativos para llegar a ese liberalismo que tanto él quiere recobrar. El libro va desde Santo Tomás de Aquino a von Hayek, ¿no? El premio Nobel austríaco de Economía, pasa por Adam Smith y John Locke. Menciona también y analiza muy bien los autores críticos
y a distingo de otros autores de historia del pensamiento, él los deja hablar. No trata de inventar palabras y reinterpretarlos. Pero cuando llega el tiempo de dar su opinión y encontrar dónde está el secreto, dónde está el ancla, va, a mi juicio, acierta porque va a lo que es el verdadero concepto de la persona humana. Entonces, su visión de la persona humana es una persona más rica, es una visión mucho más rica que la que nosotros los economistas que empezamos a dominar el ambiente liberal a veces defendemos, que somos individuos maximizadores de beneficios, ¿no? Generalmente nos olvidamos qué pasa con los jóvenes que no son adultos, no tienen derecho de intercambiar, o la gente que va perdiendo su mente, ¿no? Y no encajan dentro de ese análisis utilitarista que hacemos los economistas. La visión de la persona humana que viene de esta tradición cristiana y enriquecida por siglos de grandes autores es, sí, una visión del individuo como ser único y irrepetible, pero creado, dotado de un alma y ser social. Y cuando uno pone todos esos factores en conjunto, que son parte de la naturaleza humana, es donde uno acierta en encontrar la verdadera unidad de estudio, no solo de la economía y de las otras ciencias sociales. Y hay un capítulo del libro dedicado a la ley natural y don Ignacio de Posadas está escribiendo un libro sobre ese tema, así que lo miramos, estamos esperando eso con mucha esperanza. En nuestro instituto en Acton, todo lo que hacemos en nuestro instituto Acton, para que sepan más o menos, empezó en 1990, yo soy uno de los miembros fundadores. Somos una organización que atraemos $12 millones de diversos donantes, más o menos serían 1.500 donantes. No aceptamos ningún peso del gobierno, somos globales. Nuestro evento más grande la semana que viene, tenemos 900 personas de 77 países a tocar temas de este tipo, entre sacerdotes, pastores, tenemos rabinos, tenemos profesores musulmanes, y tenemos programas elite con obispos, con órdenes religiosas. Así que para mí es un enorme placer poder contar con una nueva herramienta para poder educar. Porque si queremos lograr esto que menciona don Ignacio de Posadas, ¿no? Un liberalismo de caballeros tolerante, abierto y enfocado en el bienestar general, no podemos esperar que surjan otros, como decías tú en el libro, lanzallamas, como parece que es Javier Milei, que nadie hubiese esperado. Todavía no sabemos cómo va a terminar, pero independientemente de cómo vaya, el trabajo de educar nunca tenemos que abandonarlo, y yo creo que solamente de esa forma podemos encontrar a alguien que representa ese liberalismo que para mi juicio es Iván Espinosa de los Monteros, ¿no? Por ciertas razones que culturalmente me leí cada punto y coma del libro de Cayetana Álvarez de Toledo, ¿no? Porque fue un colegio vecino de nosotros y demás en Argentina. Y la persona que sale siempre alabada eres tú, Iván, y yo creo que con razón. Así que yo creo que donde estés, creo que vas a poder contribuir muchísimo a la sociedad libre. Así que es un gran honor para el Centro Diego Covarrubias y para nosotros que estés acompañándonos hoy. Así que, Iván, tu turno de comentar sobre este lindo libro. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a todos los asistentes por venir hoy a esta presentación del libro. Quiero ser especialmente agradecido con el Centro Diego de Covarrubias, a cuyo nacimiento tuve el honor de asistir en su momento, liderado por Vicente Boceta, hoy con su hija Virginia y con mi buen amigo y compañero Rubén Manso como presidente. Este es un centro al que le debo mucho y, entre otras cosas, le debo muchas buenas lecturas. Algunas de ellas incluso me han hecho descubrir a ciertos autores, como uno que nos acompaña hoy entre el público, que es Francisco José Contreras, para mí uno de los mejores ensayistas españoles. Tenemos al mejor ensayista uruguayo, y gracias a lo cual forjamos una amistad y acabó siendo uno de los diputados liberales del grupo parlamentario Vox. El resto están aquí también todos, hemos venido en el mismo taxi, que es el famoso taxi de los liberales desde 1978, viene siendo el mismo, con el mismo número de licencia.
Nos quedaba también Cayetana como liberal y ha sido efectivamente muy generosa conmigo en su libro, porque no soy de su partido. Ya sabe usted, don Alejandro, que en la vida hay amigos, enemigos y compañeros de partido. Y como yo no soy compañero de partido de Cayetana, pues nos hemos llevado siempre muy bien. Bien, vayamos directamente a la cuestión del libro, porque el libro, el mismo título, Al rescate de un liberalismo perdido, evidentemente nos lanza una preocupación. Y la preocupación ¿es que el liberalismo se ha perdido? ¿Está perdido el liberalismo? ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Pues miren, en términos generales yo creo que sí, el liberalismo anda un poco perdido. Yo veo destellos de esperanza y hablaremos de eso un poco más al final. Pero todavía hoy en España y en muchas partes del mundo está triunfando lo contrario. Está triunfando el caciquismo, el colectivismo, el socialismo en todas sus formas, desde el comunismo hasta la socialdemocracia pretendidamente llamada liberal. Y en el libro, el autor yo creo que hace muy bien en señalar algunos rasgos distintivos del liberalismo que lo hace contrastar justamente con otros sistemas. El autor dice que el liberalismo considera que no hay otro organismo moralmente superior al hombre. Ningún organismo que pueda colocarse por encima de él, del cual aquel sea un adjetivo o un apéndice. Esta no era la concepción de Aristóteles, que consideraba al hombre como parte integrante de algo superior, como la polis. Tampoco es la visión de Rousseau, que ponía por encima de todo la voluntad general. Ni, por supuesto, coincide con la versión, como apunta el autor, de Karl Marx, que lo subsumía todo en el partido. Y, por supuesto, es lo opuesto al nazismo del Tercer Reich. Para el liberalismo, y esto es fundamental, no hay entidad moral por encima del ser humano. Estoy leyendo textualmente del libro. Lo que implica sostener que su libertad, parte integrante de ese núcleo moral, nunca puede subsumirse. Y cuando sí deba limitarse, esas limitaciones deben tener un contenido moral equivalente, emanado del propio individuo. Es decir, no hacerse mal a sí mismo, o bien de otros individuos, no hacer mal a los otros. Y al mismo tiempo, el liberalismo, dice el autor, no cree que el hombre sea un dios y por eso desconfía de quienes se entusiasman excesivamente por ese camino. Y por eso el hombre liberal es prudente a la hora de crear instituciones y marcos de conducta, convencido a la vez de la bondad del ser humano y también de sus limitaciones, de su falibilidad. Pues bien, una vez establecido que el liberalismo es un sistema, para mí desde luego, deseable, el autor propone una mirada exigente y crítica sobre los sistemas que existen, pero sobre todo sobre el sistema que nos gustaría que nos gobernase. Y eso hace este libro de profesor Posadas, ser crítico y exigente con el liberalismo, que es sin duda el mejor de los sistemas, por lo menos de los que yo conozco. Es decir, ser crítico y exigente con nuestras propias ideas, con nuestro propio marco mental. El libro hace un recorrido que recomiendo, desde luego, por la historia del liberalismo, poniendo enorme énfasis en el contraste entre la creencia en la existencia de un orden natural de las cosas frente a lo que llama voluntad creadora iluminada del ser humano. Aquí está una de las esencias definitorias de qué es el liberalismo. Y nos recuerda Ignacio de Posadas que el liberalismo cree en la capacidad del hombre para alcanzar un grado de conocimiento tal que permita hacer afirmaciones generales y verdaderas, pero que no cree que esa potencialidad sea absoluta y perfecta. Y por eso resulta más preocupante que nunca el hecho de que la creación de las normas legales que nos rodean ocurran cada vez más alejadas de principios filosóficos coherentes y constantes, y su aplicación posterior por parte de los ciudadanos o de los sistemas judiciales también participan de esa falta de rumbo. Abunda el autor en la idea señalando que los pensadores racionalistas, y entre ellos los liberales, rechazaron esa concepción aristotélica y luego cristiana de que el ser humano tenía una esencia y que esa esencia comprendía un fin, un telos, la causa final de Aristóteles, el bien común, la felicidad, la salvación. Y dice el autor que ahí radicó el fracaso de su moral. De Posadas cita también al pensador escocés americano MacIntyre, contemporáneo, hoy todavía vive, aunque es mayor, quien es bastante duro con quien emplea el recurso de la intuición o de la autoevidencia, lo que llama el self-evidence truth, como base de ninguna estructura normativa.
Dice de Posadas, citando a McIntyre, que lo que esto muestra es que la política moderna no puede ser materia de un genuino consenso moral. Piénselo bien, pese a lo que ustedes oigan en los telediarios. La política no puede ser fruto de un consenso moral genuino, y no lo es. La política moderna es una guerra civil que se lleva adelante por distintos medios. Esa verdad fue expuesta por Adam Smith cuando decía: no debemos esperar que las leyes de un país estén enumeradas como clases de moral, sino que son soluciones políticas para ajustar las pretensiones de los partidos y asegurar la paz en la sociedad. La práctica del patriotismo como virtud no es ya posible en sociedades desarrolladas como una vez lo fue. Eso afirma McIntyre, eso recoge el libro de Ignacio de Posadas. Es duro pensar que ya no se puede creer en el patriotismo como un bien moral superior al que debamos aspirar. Pero es verdad, sobre todo si uno está al día de lo que sucede en la política en el mundo y desde luego de lo que sucede en España. Esto último del patriotismo, cuando yo estaba preparando estas líneas, pues no me imaginaba que me iba a ayudar Amparo Rubiales, la antigua presidenta del Partido Socialista, que ayer o el domingo dijo: si yo soy patriota de algo, soy patriota de partido, porque yo elegí libremente militar en el Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, esa señora ha sido vicepresidenta del Congreso de los Diputados y fue también miembro del Consejo de Estado. Este es el patriotismo que impera hoy, el patriotismo de partido, porque ella lo eligió. Ese es el motivo por el que se siente patriota de partido. Y a pesar de todo, decía al principio que veo destellos de esperanza. En nuestro país, por ejemplo, pues efectivamente ha causado furor el reciente paso de Javier Milei por distintos foros, y creo que mañana vuelve y volverá a haber foco mediático, atención, polémica. Y en efecto, hay políticos de distintos partidos que aplauden a Milei. Lo que pasa es que luego también aplauden a Von der Leyen o a Le Pen en el mismo acto. Y claro, uno se queda estupefacto, ¿no? Pero en fin, esto resulta difícil de entender y claramente es un síntoma del liberalismo perdido. Si estamos aplaudiendo una cosa y la contraria en el mismo acto, pues no estoy seguro de que ese sea el camino correcto del liberalismo. Recuperemos el liberalismo perdido con sus principios más básicos, con los que yo creo que tanta gente estaría de acuerdo si no nos metiéramos en discusiones de nomenclatura. Creo que mucha gente estaría dispuesta a mostrar su acuerdo por el respeto al individuo, como decía el profesor Chafuen, que eso incluye el respeto a su derecho, por supuesto, a asociarse, pero no a colectivizarlo. Que una persona tenga ciertas características, que sea un sexo del otro, que tenga una tendencia sexual, no hace que forme parte necesariamente de un colectivo que deba representarle y hablar por él o por ella siempre. El respeto al individuo es algo básico. Y si respetamos al individuo, por definición debemos respetar su bien más preciado, que es la vida. Y claro que esto tiene muchos matices, hay muchas maneras de hacerlo y de decirlo. Pero hoy en día decir que uno defiende la vida es prácticamente un acto revolucionario, incluso dentro de los liberales. La familia, que citaba el profesor Chafuen como núcleo esencial de convivencia, y también, me atrevo a decirlo, de resistencia al colectivismo, porque la familia es la última barrera al acoso al que nos somete el Estado. Por eso el Estado, y en sus manifestaciones más totalitarias, en España Podemos, PSOE, pretende sustituir a la familia en todos los órdenes posibles. Y por eso vemos ese ataque constante al mundo de la familia. La separación de poderes como una seña de identidad básica del liberalismo. No hace falta explicar cómo está en España actualmente, donde solo existe un poder. Que ya, yo antes decía que era el Ejecutivo, ya no es ni el Ejecutivo, es Pedro Sánchez. No el Ejecutivo en su conjunto, con sus 22 ministerios. Cuando uno hablaba con algún ministro, poco que se podía hablar, pero en fin, hay algunos con los que se puede hablar, uno se da cuenta de que no sabían nada de lo que iba a pasar al día siguiente. Era lo que Pedro Sánchez esa noche en su casa, con la persona a la que más ama, con su espejo, quiero decir, decidía que iba a pasar al día siguiente. Eso es lo que tenemos en España. Y de ahí se controla el Ejecutivo, y del Ejecutivo se controla el Legislativo. Y no hace falta explicar con lo que estamos viendo estos días cómo se pretende controlar el Judicial. Y, por supuesto, a la prensa. Huelga explicarlo, porque lo estamos viendo a diario en los periódicos. Pero es que a mí lo que me preocuparía sería que cuando haya un cambio de gobierno, que les aseguro que llegará, y lo verán todos ustedes más pronto que tarde, el cambio de gobierno no signifique un cambio, digamos, de prácticas, sino que signifique simplemente una sustitución de nombres, de los tuyos por los míos.
Miren, una de las cosas que ha pasado y que más perjuicio está causando todavía hoy ha sido la entrega del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas de un partido a otro. Eso es gravísimo. Pero más grave todavía es el mero hecho de que tengan la capacidad de entregárselo unos a otros. Que el Partido Popular se lo regalara en el 2021 al Partido Socialista tiene consecuencias que hemos visto esta misma semana. Por no irme más lejos, hoy han anulado o han salvado la condena de 7 años de inhabilitación por prevaricación a Magdalena Álvarez, la antigua ministra y consejera de la Junta de Andalucía. Y parece que ya no ha hecho nada porque el Tribunal Constitucional, que es un órgano político, carente del más mínimo rigor jurídico, le ha salvado. Cuando lleguen los siguientes, ¿qué van a hacer? ¿Cambiar para que entren más de los suyos y salgan de los otros? ¿O van a proponer una reforma del Tribunal Constitucional para que sea un órgano verdaderamente independiente? Esto es la separación de poderes. Cuando lleguen los siguientes, que regalaron el Tribunal de Cuentas gracias al cual los delincuentes del golpismo de Cataluña no van a tener ni siquiera que pagar las consecuencias económicas de su atraco, ¿van a cambiar a los que hay por los suyos? ¿O van a colocar a gente verdaderamente independiente, capaz de auditar las cuentas de los partidos, de las instituciones públicas y tomar decisiones con total independencia de los partidos? Estas son las cosas que nos tienen que preocupar. No que estén los míos o los otros, sino que los que estén efectivamente sean independientes. El liberalismo, sin duda, pasa por defender la ley y el orden. Y esto es algo tan básico que en otros países no hace falta ni explicarlo. Hay países donde ley y orden es el nombre de una serie de televisión. Lo habrán visto ustedes, Law and Order. Es que esto es lo básico. Porque el que no la cumple la paga. Se le detiene, se le mete cárcel, se le juzga, se le mete cárcel. Pero es que en España la ley y el orden depende de para qué y de para quién. Hay ley, según. Si ustedes cometen una infracción de tráfico, les aseguro que hay ley. Si han aparcado mal hoy, 5 minutos que se pasen del tiempo, la ley les aplicará. Pero si son ustedes políticos catalanes, separatistas, golpistas, la ley es interpretable. Y por tanto la ley se aplica o no, en función de quiénes sean ustedes. Hay orden, claro que sí, depende para quién. En España, la propiedad privada, de la que estamos hablando también, se defiende en teoría. Pero como se hayan dejado ustedes abierta la puerta de casa para venir aquí, se puede encontrar una señora tomando un café en su casa porque ha ocupado la propiedad que ustedes tenían. Y esto, por cierto, no es un invento de este gobierno, ¿eh? Viene de atrás. Hay muchas cosas todavía que cambiar y que mejorar si queremos realmente recuperar el liberalismo perdido. Y no quiero entrar en mucho detalle, pero todavía no he visto un gobierno en los últimos 20 años con la suficiente responsabilidad fiscal como para presentar un presupuesto en equilibrio, que es lo primero que ha dicho que va a hacer Javier Milei en Argentina. Y aquí le aplauden todos y luego no lo hacen. Y luego hay políticos de todos los partidos, que le acogen y le aplauden. Y al día siguiente presentan unos presupuestos con más gasto que el año anterior, con más impuestos que el año anterior y sin haber reducido una sola partida. De los dos partidos, por lo menos de los dos partidos que les gobiernan a ustedes, viviendo como viven en la Comunidad de Madrid. El gobierno general y el gobierno autonómico. En fin, son cosas muy sencillas de defender y muy difíciles de conseguir. Así que para recuperar el liberalismo perdido, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos. Y quiero terminar felicitando al autor por este esfuerzo que ha hecho con el libro, que es sin duda una guía para los que queremos seguir por esa senda. Quiero felicitar, por supuesto, a Alex Chafuen por haberlo hecho, por haber dado esa batalla durante tantos años desde distintas instituciones, desde ámbitos think tanks, al Centro Diego de Covarrubias por ser un faro del liberalismo en España durante todos estos años y por su defensa de economía de mercado. Y a todos ustedes por arropar a todos los anteriores en esta tarea tan difícil como necesaria. Muchísimas gracias y con ustedes el autor Ignacio Posades. Quiero sí empezar agradeciendo también al centro, sobre todo a su conspiradora en jefe, Virginia, que es la causante de todo esto, a la universidad y a quienes me honran permitiendo que los acompañe en esta mesa. Y bueno, a todos ustedes que no saben en lo que se han metido viniendo acá, pero bueno. Yo no les voy a hablar del libro directamente. Por razones obvias, si yo le cuento que el asesino es el mayordomo, no lo van a comprar. Les voy a hablar de el motivo, es decir, el por qué yo escribí este libro y alguno más y otro que tengo ahí en la cocina que me está dando mucho trabajo. Una inquietud que me persigue a lo largo del tiempo
y que se puede expresar en una pregunta, y es ¿por qué cuesta tanto vender el liberalismo? Cuando cayó el muro de Berlín, yo, y creo que muchísimos como yo, pensamos que se acababa la discusión. Era el fracaso total del socialismo y la aceptación universal del liberalismo, no solo como teoría económica, sino como guía general del accionar humano. Bueno, pero no ocurrió. Ninguna de las dos cosas ocurrieron. Hubo sí un interludio con Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Parecía que el mundo occidental, por lo menos, repetiría algo parecido al siglo post-napoleónico, pero duró poco. Atrás de Maggie vino Tony, y atrás de Ronnie vino Bill, y tampoco ocurrió, quizá lo más curioso, la desaparición del socialismo, que era lo que uno suponía que después de un fracaso tan estrepitoso es lo que iba a ocurrir. No, lo que pasó fue una mutación. Abandonaron a Marx, que además nunca lo habían leído mucho y entendido menos, y se desprendieron de Lenin, que era una cosa durísima, y de Stalin, que ni te cuento. Dejaron de lado todas aquellas cosas de la dictadura del proletariado, la plusvalía, la lucha de clases. Esto, hasta por ahí nomás, están sustituyendo a Gramsci por Marx con mucho éxito, eso sí. Materialismo dialéctico, el determinismo histórico, todas esas cosas que levantaban enormes resistencias en la gente y mucho miedo, y les complicaban la vida. Y en su lugar abrazaron la otra vertiente que estaba ahí del socialismo, que era la de Rousseau. La voluntad general, la guía del hombre común por el hombre iluminado, la preeminencia de la igualdad recibida sobre la libertad descubierta. Y bueno, los liberales volvimos a encontrarnos con un camino difícil, arduo para exponer nuestras ideas. Otro ejemplo, más, si se quiere, más pequeño, pero muy próximo para mí. A mí me tocó integrar, como ministro de Economía, uno de los gobiernos más liberales que ha habido, yo creo que en América del Sur, en los últimos tiempos. Fue el gobierno del 90 al 95 en el Uruguay. Cuando nosotros asumimos, la inflación pegaba el 130% anual, había un déficit fiscal de unos 6 puntos del producto, a lo cual se sumaba que se había votado, junto con las elecciones, una reforma de la Constitución que imponía un ajuste automático de pasividades, ¿no están? Eso sumaba otros 2 puntos más de déficit, un desempleo altísimo, el Banco Central con escasas reservas. El país había quedado prácticamente al margen de la financiación, sobre todo externa, recesión, en fin, era un cuadro horrible. Frente a eso, el gobierno anunció un plan de ajuste muy duro, diría que fiscalmente casi tan duro como el de Milei en este momento, pero con menos ajuste, digamos, por inflación, y todo un programa de reestructura y de reformas, de burocratizaciones, privatizaciones, de eliminaciones de monopolio y demás. Y la gente lo acompañó. La situación era muy mala. Lo acompañó por 2 años y monedas. En cuanto la cosa empezó a mejorar y el lobo se retiró de la puerta, empezaron las protestas, los reclamos, y el plan de reforma que venía avanzando muy rápido lo fueron trancando. Estábamos en minoría en el Parlamento y hasta consiguieron eliminar el equilibrio fiscal que nos había costado una barbaridad. Es decir, las añoranzas liberales, cuando la cosa no aprieta, van aflojando. A propósito de esto, en Uruguay en Montevideo, había un personaje que nadie nunca conoció que se dedicaba a escribir grafitis en un barrio de Montevideo Positos, con una inventiva fantástica. Había empezado con uno que decía: si Groucho hubiera escrito El Capital, el mundo sería otra cosa. Y cuando en la elección del 2015, que había gran discusión en la campaña electoral y qué sé yo, había puesto uno que decía: basta de realidades, solo escucho ilusiones. Gracioso, pero muy real. Hay mucho de eso. Entonces, yo creo que cabe preguntarse por qué es tan difícil vender el liberalismo. Yo creo que ahí hay que tener cuidado. Yo creo que los liberales pecamos muchas veces de poca prudencia. Yo creo que no hay que hacerse el profeta del Antiguo Testamento y creer que la gente es inherentemente mala. Tampoco creo que tenemos que ubicarnos como si fuéramos
custodios de una especie de llama sagrada y tomar talante de cruzados. Es probable, sí, que haya una realidad de debilidades humanas, pero eso no exime de reflexionar, porque muchas veces el problema está en que el liberal cae en el dogmatismo y en la soberbia, sobre todo en temas económicos. Y su meta muchas veces es derrotar al otro y no tratar de convencerlo por su propio bien. Y yo creo que eso es un approach equivocado. Nosotros no somos los liberales, no somos custodios de una verdad revelada, ni somos cruzados que tenemos que derrotar enemigos. No somos mejores. Sí creemos en cosas mejores, pero nuestro objetivo tiene que ser compartirlas y ponerlas al alcance por el bien del otro. Tenemos que recordar también que no hay un solo liberalismo. El liberalismo no es un dogma, tampoco es un sistema filosófico cerrado, aunque se basa en una filosofía. Ni siquiera es propiamente dicho una ideología cerrada, como el marxismo. Por lo tanto, si lo que queremos es ayudar, contribuir a una mejor vida de nuestros semejantes, y vemos que eso no fluye fácilmente, tenemos que preguntarnos por qué. A veces puede ser por nuestro dogmatismo, otra vez es porque hemos incorporado ingredientes extremos a nuestras teorías. Nunca hay que olvidar que el liberalismo es esencialmente una elaboración de la razón, no de la voluntad. Eso es un eje muy importante a tener presente. El liberalismo nunca puede caer en pretender ser una construcción voluntarista, ¿no? Y eso, por ejemplo, yendo al caso de Javier Milei que se planteaba acá, tratar de empujar cosas como desconstruir el Estado y eliminar el Banco Central terminan generando más dificultades en el mensaje que ventajas en la práctica. Y también ocurre de que el liberalismo como que hace ruido cuando enfrenta ciertas realidades y ciertas convicciones del mundo de hoy. El liberalismo conlleva costos, no es fácil, y hay que aceptar eso como una premisa. Y el primer costo está en que la libertad de la cual habla el liberalismo, sobre todo el liberalismo clásico, no es la libertad de la que se habla hoy. Son conceptos completamente distintos. Hoy se habla de una libertad individual mía, que fuera de todo contexto de bien común. Es a lo máximo que yo quiero llegar y que me tienen que dar, ¿ah? Fuera de todo otro contexto, ¿ah? Como señalaba Benedicto XVI, la libertad del individuo solo puede existir dentro de un orden de libertades. El concepto de libertad, por su propia esencia, reclama el ser completado por otros dos, que es el concepto de la ley y el concepto del bien. Fuera de eso, estamos hablando de cosas distintas cuando decimos libertad. El discurso contemporáneo sobre derechos humanos, al fin de cuentas, no es otra cosa que preconizar una libertad sin límites y sin obligaciones, individual y sustraída totalmente de la comunidad. Históricamente, Occidente primero abandonó el consenso teológico con la guerra de religión, buscó sustituirlo por un consenso filosófico, pero no le duró mucho. No pudo subsistir, mantener el concepto, la noción de un orden natural creado. Eso parecía demasiado emparentado con la religión. Marcharon las religiones, marchó esa concepción que de hecho es muy anterior al cristianismo. El derecho natural es una noción en todo caso, si no de Aristóteles, sí de los estoicos. Pero bueno, no se pudo. Y lo que ocurrió es que el hombre pasó a ser la única base y medida, tanto desde el punto de vista epistemológico, como antropológico, como ético. Y así fue buscando herramientas para sustituir ese vacío primero teológico y después filosófico. Probó el egoísmo racional, probó el utilitarismo, pero nada de eso pudo contener ese deslizarse con el tiempo. Así pasamos al positivismo, a la teoría pura del derecho de Kelsen, y luego, más cercano en el tiempo, por efecto del llamado posmodernismo,
El hombre contemporáneo navega entre un relativismo, la cosa es como yo pienso, o un emotivismo, es como yo lo siento. Y eso es el parámetro máximo. Pero bien, sobre esas bases filosóficas es imposible construir un auténtico liberalismo y también una democracia plena. Y acá hay un punto que ya se mencionó, un punto flojo, digamos, en el esquema filosófico de algunos pensadores liberales, entre ellos ni más ni menos que los austríacos, que es la disociación del liberalismo de la noción de derecho natural. Von Hayek manifiesta expresamente no creer en el derecho natural y sus esfuerzos por construir una epistemología, una cosa muy particular, es su teoría de la imitación, o una metafísica, que es la teoría de la evolución cultural, no terminan de llenar ese vacío filosófico que dejó el abandono del derecho natural. Desde otro ángulo, el liberalismo solo puede existir en democracia, pero al mismo tiempo tiene grandes dificultades para convivir con la democracia. La democracia discurre entre dos polos, como en una suerte de balancín, que son la libertad y la igualdad. Cuanto más de uno hay, menos del otro. Esto en los comienzos, el Glorious Revolution británico, los padres fundadores americanos, no era tan evidente, porque el concepto de libertad era muy básico, era la libertad llamada negativa, la libertad de la cual creía Locke, la ausencia de constreñimiento, y la igualdad era la igualdad ante la ley. O sea que no había gran conflicto a esa altura entre una cosa y la otra. Pero el tema es que los dos conceptos han ido evolucionando con el tiempo. La libertad pasó a ser esa libertad llamada negativa, la libertad la libertad llamada la libertad positiva. Es decir, ¿de qué me sirve a mí la libertad si vivo abajo de un puente? Libertad para mí es progresar. ¿Y cómo progreso? Me lo tienen que dar. Y de la misma manera, el concepto de igualdad, ¿de qué me sirve ser igual ante la ley como Bill Gates si Bill Gates tiene miles de millones y a mí me comen la pulga? Yo quiero otro tipo de libertad. El problema es que cada paso dado en la dirección de la igualdad material es un paso retrocedido en el de la libertad. Y la historia, hasta ahora por lo menos, como dice Norberto Bobbio, es que el camino va para un solo lado. No hay experiencias, vamos a ver qué pasa en la Argentina, del camino de vuelta de la igualdad a la libertad. Por lo menos hasta ahora. Y esto genera dificultades para convivir, sobre todo con la institución del mercado. Dificultades que tienen las democracias contemporáneas y que tiene parte de nuestra jerarquía católica. Y sobre eso voy a volver en un ratito. Si bien ya casi nadie discute, en Uruguay hay algunos sí todavía, nosotros tenemos una izquierda bastante apolillada, pero digo, en líneas generales, nadie discute ya en materia, en teoría macroeconómica, que el mercado es el mecanismo más eficiente para producir y generar riqueza. Pero también es cierto que ese mecanismo del mercado genera, y si no genera, favorece desigualdades. Necesariamente en el mercado hay ganadores y no ganadores. Y eso humanamente rechina, de la misma manera que la mayoría que no discute el rol central del mercado en materia de producción, terminan abogando por otros mecanismos a la hora de distribuir. Fue la tesis de John Stuart Mill. Es decir, mercado para producir, otros mecanismos para distribuir. El tema es que se entreveran los tantos después con mucha facilidad, ¿no? Y ese es en el terreno donde se dan, a mi juicio, las mayores desinteligencias entre el liberalismo y algunas interpretaciones de la doctrina social de la Iglesia. Y voy a detenerme en esto un poco porque me parece trascendente, no solo como católico, porque además parte de esas dificultades van más allá de la Iglesia. Hay ab inicio una diferencia entre la postura de la Iglesia en materia de doctrina social y el liberalismo. Una diferencia que es ratione materia.
El liberalismo es una filosofía política con ramificaciones éticas y económicas y sociológicas. La doctrina social de la Iglesia se basa en fundamentos teológicos y eso explica dos diferencias fundamentales. El espectro de la doctrina social es mucho más amplio que el del liberalismo y el sentido, el objetivo, es también distinto. La doctrina social de la Iglesia no es un mero análisis de la realidad, no es una cosa neutra, académica, es un llamado, es algo proactivo. Por lo tanto, el ángulo y los énfasis muchas veces son distintas. Es precisamente su dimensión teológica, la de la doctrina social de la Iglesia, son sus fundamentos evangélicos, lo que constituye su sentido último. Es decir, no es una mera explicación de la realidad, algo docente, es un cuerpo de teología moral, es una visión espiritual sobre la humanidad. Está concebida como la explicitación, la encarnación, si se quiere, del mandato evangélico del amor, que es la médula del mensaje cristiano. Pero vamos a aterrizar un poquito y ver algunos puntos concretos donde se tocan o se chocan quizá el liberalismo y la doctrina social de la Iglesia. Utilizando el compendio del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz. Arranca el compendio diciendo: la Iglesia tiene por misión anunciar el reino de Dios. No se confunde con la comunidad política y no está ligada a ningún sistema político. La misión que Cristo confió a la Iglesia no es de orden político, económico o social, es de orden religioso. En suma, la doctrina social de la Iglesia es de naturaleza teológica, moral. Enfoca la vida del hombre como hijo de Dios con una vocación de eternidad. Liberalismo, en cambio, enfoca la vida del hombre en este mundo. Von Mises, en su libro Liberalism, dice expresamente: liberalismo es una doctrina dirigida enteramente a la conducta del hombre en este mundo y no se involucra directamente con sus necesidades íntimas, espirituales y metafísicas. Procura solo crear bienestar. Aterrizando. Si bien la doctrina social de la Iglesia es un cuerpo orgánico, no constituye un dogma, cosa que se equivoca muchas veces. Es el intento de aterrizar premisas en la realidad, y eso nunca es un dogma. La Iglesia no pretende un acatamiento ciego, sí un análisis que sea objetivo, y lo que llama, el término elegido es bastante revelador, un análisis simpático, es lo que dice el compendio. Por otra parte, la doctrina social de la Iglesia, aunque no en sus principios, en sí en su desarrollo, ha sido afectada y lo va a hacer siempre por la evolución de la realidad. No es algo rígido, y lo dice expresamente el compendio. Cito: la doctrina social de la Iglesia no ha sido pensada como un sistema orgánico, sino que se ha formado en el curso del tiempo. Pues bien, pasemos ahora a analizar dónde se tocan liberalismo y doctrina social de la Iglesia, algunos de los temas más importantes. Primero, el del orden natural, que yo ya mencioné, que para mí es el más importante de todo, donde en los orígenes había un punto de contacto, había una convicción compartida de que existe un orden natural del universo. Tanto la doctrina social de la Iglesia como el liberalismo clásico aceptan como premisa la existencia de un orden natural, de donde surge el derecho natural. Los fundamentos no son los mismos para un liberal clásico que para la doctrina social de la Iglesia. Hay en este elementos teológicos que en el otro no. Pero no se precisa fundamentos teológicos para aceptar la noción de un derecho natural, como ya lo mencioné. Establecido el punto de contacto, vamos a ver cómo se ubican en algunos temas fundamentales liberalismo y doctrina social. Empecemos por el bien común. Acá ya entramos en un área en el cual hay ópticas distintas de un lado y de otro. Sobre todo en el caso de ciertas posturas liberales, hay discrepancias. El concepto de bien común como tal prácticamente no aparece desarrollado en los autores liberales, ni siquiera en los más clásicos, digamos. En cambio, para la filosofía cristiana, sobre todo a partir de Santo Tomás, es clave, absolutamente clave. El hombre no fue creado como un átomo. Cito el compendio:
en estos temas. Dice, conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a cada uno el logro más pleno y más fácil de la perfección. El bien común se puede considerar como la dimensión social y comunitaria del bien moral. La persona no puede encontrar realización solo en sí misma. Es un deber de todos los miembros de la sociedad. La búsqueda constante del bien de los demás como si fuera propio. Es también un derecho de todos. Por último, para la doctrina social de la Iglesia, la búsqueda del bien común es también una obligación del Estado. Esto difiere, obviamente, con posiciones liberales, sobre todo a partir de Adam Smith, que postulan esa concepción de que basta que cada uno se concentre en la prosecución de su bien para que eso dé una resultante general de bien común, sin que deba procurarse en forma directa, ¿no? Es la tesis del egoísmo ilustrado que ha llevado en algunos liberales al individualismo y ha generado críticas muy grandes, McIntyre, entre otros. Vayamos al tema de la libertad. A ver dónde están ubicados la doctrina social de la Iglesia y el liberalismo. Siendo el amor el núcleo central del cristianismo, se sigue que la libertad es requisito fundamental al ser humano para la doctrina social de la Iglesia, para amar y para la realización personal. Para el liberal, la libertad también es fundamental. Primero porque nadie es dueño de la verdad. Locke fue el que lo impulsó esta idea, la idea de la tolerancia. Y porque no hay mejor camino para el desarrollo del ser humano que la libertad. Para el liberal clásico, la libertad del ser humano es parte del orden natural, en el cual el hombre ocupa un lugar único y preeminente. La cosa empieza a complicarse cuando tenemos que definir qué entendemos por libertad, como ya dije. Para los clásicos era muy claro, la libertad negativa, digamos. Pero eso, como ya expliqué, se fue complicando y pasamos a las libertades positivas. ¿Qué dice sobre esto la doctrina social de la Iglesia? Cito, el ejercicio de la libertad personal exige determinadas condiciones de orden económico, social, jurídico, político y cultural. Y más adelante. Implica que a cada miembro de la sociedad le sea permitido realizar su propia vocación personal, lo que significa buscar la verdad y profesar las ideas religiosas, culturales y políticas propias, expresar sus propias opiniones, decidir su propio estado de vida y dentro de lo posible, esto es un textual, dentro de lo posible, el propio trabajo. Asumir iniciativa de carácter económico, social y político. Todo ello debe realizarse dentro de un sólido contexto jurídico, dentro de los límites del bien común y del orden público y en todos los casos bajo el signo de la responsabilidad. Más adelante dice, la plenitud de la libertad consiste en la capacidad de disponer de sí mismo con vistas al auténtico bien en el horizonte del bien común universal. Como vemos acá, la doctrina social de la Iglesia está en el filo de la libertad negativa y la positiva, con la dificultad que implica llevar a la práctica esa libertad positiva. Coinciden también las dos en que la libertad no existe en el vacío. Para el liberal clásico, el concepto es liberty within the law, y para la doctrina social de la Iglesia también, solo que la ley será la ley natural. Pero en los dos no hay una concepción a la francesa de una libertad suelta por la cancha. El mercado. Este es un tema en el cual, sobre todo a partir de algunas declaraciones de nuestro Santo Padre, vuelta a vuelta se arman unas polvaredas espantosas. Y qué bueno saber exactamente qué dice el compendio, la doctrina social de la Iglesia. Porque puede parecer como que la Iglesia está en contra del mercado, y de hecho a veces se manifiesta de esa manera, ¿no? Vale la pena acá recordar que los primeros pensadores económicos liberales en el mundo no fueron los escoceses del siglo XVIII, sino que fueron los españoles, básicamente del siglo XVI y XVII, en su mayoría clérigos y teólogos, ¿no? Ellos fueron los primeros que hablaron de precios, de mercado y de libertad, y que tuvieron su influencia en la escuela austríaca. O sea que no hay de esencia
una contradicción entre las posturas de la doctrina social de la Iglesia y del liberalismo sobre el mercado. Solo que el mercado, vuelvo a repetir, no produce siempre ganadores. Y eso genera dificultades para el liberalismo y para la democracia, para las dos cosas. El tema de la propiedad, otro que a raíz de algunas declaraciones del Santo Padre ha generado bastantes tormentas, por lo menos en América Latina, ¿no? En este caso, la declaración del Santo Padre sobre el destino universal de los bienes. Y que es así, solo que la interpretación o el aterrizaje no es exactamente el que se le da. Efectivamente, la doctrina social de la Iglesia sostiene ese principio teológico, es el corolario directo de la creación del universo por Dios y la entrega del universo al ser humano para que lo domine. Ese es para la Iglesia el primer principio de todo orden ética y social. Es un derecho natural que se llama originario. El compendio dice, es inherente a toda persona y es prioritario respecto a cualquier intervención humana sobre los bienes o cualquier ordenamiento jurídico de los mismos o cualquier sistema y método socioeconómico. ¿Esto quiere decir que para la Iglesia no existe el derecho de propiedad individual? No, claramente no. Lo que significa es que no se trata de un derecho absoluto. Dice el compendio. La actuación concreta del principio del destino universal de los bienes implica una precisa definición de los modos, de los límites y de los objetivos. Destino y su uso universal no significa que todo esté a disposición de cada uno o de todos. La propiedad privada, estoy citando, la propiedad privada asegura a cada cual una zona absolutamente necesaria para la autonomía personal y familiar y debe ser considerada una ampliación de la libertad humana. La propiedad privada es un elemento esencial de una política económica auténticamente social y democrática y es garantía de un recto orden social, dice la doctrina social de la Iglesia. Es cierto, el principio general es teológico, el destino universal de los bienes, y no se encuentra en el liberalismo. Pero el aterrizaje no es tan distinto entre uno y otro. En otro plano, coinciden ambos en considerar que la propiedad, y esto es una cosa que Locke lo tenía muy claro, la propiedad es un elemento necesario para gozar de la libertad. Volviendo por un minuto al vínculo del derecho universal y la propiedad privada, el compendio añade otra cosa que es interesante. Y el principio no se opone al derecho de propiedad, sino que indica la necesidad de reglamentarlo, que es una cosa muy distinta. Y un comentario final sobre este punto que me parece importante. La doctrina social de la Iglesia en ningún lado dice que sea legítimo a los gobiernos eliminar o reducir el derecho de propiedad privada en función de políticas de redistribución forzada. Otro tema, las posturas sobre el gobierno y el Estado. Conocida la posición del liberalismo al respecto, la necesidad de gobierno, más aún de Estado, debe estar celosamente sometida al individuo. Está claro. ¿Qué dice la doctrina social de la Iglesia? Proclama el principio de la subsidiariedad. Compendio dice que su negación o limitación en nombre de una pretendida democratización o igualdad de todos en la sociedad, limita y a veces también anula el espíritu de iniciativa. Esto significa, aterrizando, que el respeto y la promoción del primado de la persona y de la familia, la valorización de las asociaciones intermedias, el impulso de la iniciativa privada son fundamentales. La acción del Estado, sigo citando, debe conformarse al principio de subsidiariedad y crear situaciones favorables al libre ejercicio de la actividad económica. SIC. El compendio. Sigo. La tarea fundamental del Estado en el ámbito económico es definir un marco jurídico apto para regular las relaciones económicas con el fin de salvaguardar las condiciones fundamentales de una economía libre que presupone una cierta igualdad entre las personas. Sobre la democracia, vamos llegando al final. Acá hay que recordar que muchos liberales, entre ellos los padres fundadores americanos y el propio von Hayek, no eran hinchas a muerte de la democracia.
Está bien, era lo mejor que andaba suelto, todavía lo es, pero no les causaba así un delirio muy profundo. Sobre este punto, San Juan Pablo II, en centésimos años, tiene un concepto que a mí me parece siempre muy interesante. Dice, la Iglesia aprecia el sistema de la democracia en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Una auténtica democracia, continúa San Juan Pablo II, no es solo el resultado de un respeto formal de las reglas, sino que es el fruto de la aceptación convencida de los valores que inspiran los procedimientos democráticos, la dignidad de toda persona humana, el respeto de los derechos del hombre y la asunción del bien común como fin y criterio regulador de la vida política. Entonces, como se puede ver en este repaso así medio rápido, no hay entre la doctrina social de la Iglesia y el liberalismo esa relación de antagonismo que muchas veces aparece o se quiere hacer aparecer. Por el contrario, comparten visiones en la gran mayoría de los aspectos y donde hay discrepancias son acotadas y son fundadas. Entonces, para ir redondeando y volviendo al título, estamos en un tiempo en el que quienes se sienten y creen en el liberalismo, yo creo que tenemos que meditar sobre temas de fondo que son más filosóficos que económicos. Solemos concentrar nuestras discusiones en los temas económicos, quizás es porque es donde nos pisan los pies, pero los problemas de la gran mayoría de nuestras sociedades, problemas más importantes, son filosóficos, hacen a los valores. Hay que reflexionar, por ejemplo, que sobre bases filosóficas y jurídicas positivistas no es posible construir un pensamiento liberal coherente, ni tampoco una democracia que funcione plenamente. Hay que pensar que es necesario entender primero el verdadero concepto de la libertad y su necesaria vinculación con el bien común. La separación de uno del otro ha tenido efectos nefastos para nuestras sociedades. Hay que pensar que de la actual crisis que vive la democracia no se sale con el tan manido eslogan de que más democracia. Eso se traduce por lo general en más igualdad material de la mano del Estado. Pensar que el gran problema contemporáneo de las democracias más o menos avanzadas económicamente es el de reacciones contra una desigualdad fuertemente percibida y rechazada, más que contra situaciones de pobreza todavía. Estas cosas no tienen solución económica como antes, ni por la vía de saltos de la productividad, ni por la vía de incrementar más fuertemente la redistribución de bienes y servicios. Acá hay un problema, a mi juicio, desde, más o menos los 80, la gran mayoría de las sociedades occidentales han entrado en un periodo de crecimiento bajo o nulo, que se va agravando, entre otras cosas, por el fenómeno etario, el envejecimiento de las sociedades. Frente a eso, las expectativas de las sociedades no han disminuido. Los ratios de crecimiento se han aplastado, pero el entusiasmo por pedir, plantear, no ha acompañado eso. El resultado es que los gobiernos que enfrentan crecientes exigencias, a las cuales han ido tradicionalmente tratando de solucionar con la herramienta del Estado, están enfrentados a una realidad de estados que tienen rendimientos decrecientes, cada vez más. No hay Estado que aumente sus niveles de eficiencia. Ese es un problema muy serio, que salvo que hubiera algún salto de productividad, la inteligencia artificial o cosas por el estilo, está generando y va a generar grandes problemas en el funcionamiento de las democracias occidentales, ¿no? Hay que enfrentar una nueva realidad o una realidad muy antigua. En el fondo, la humanidad ha crecido por menos años de su historia de las que no crecía. El crecimiento no nos está dado como se cree, ¿no? El ser humano tiene que
reconocer y enfocar otros valores, además de esas aspiraciones, esos modernos derechos individuales. Y bueno, es reconociendo ese cuadro que el liberal debe echar mano a los valores básicos del liberalismo, que no se comprenderán cercenándolos de una causa eficiente, creadora y ordenadora, y sobre todo de una causa final encarnada en el bien común. Gracias. Hola, bueno, muchas gracias. La verdad es que han sido espléndidas todas las conferencias. Yo quería plantear, a lo mejor un poco, no sé si me paso de la raya, pero así como cuando hablamos, todos los autores que se dan en el libro, los liberales, lo que habéis hablado, son en general grandes pensadores. Yo, por desgracia, en los que generan hoy día doctrina social de la Iglesia concreta ante los problemas concretos, pues no veo gente que sepa economía, que entienda de lo que está hablando muchas veces. Con lo cual, claro, la calidad intelectual de lo que se produce ahora, incluso comparado con la doctrina social de la Iglesia, con León XIII, ¿no? Hubo alguna conferencia que era maravilloso, se entendía en aquel momento, o cuando se coge mano de Hayek, pero en general se ven cosas que son verdaderas chapuzas, porque ni generan bien común, ni generan libertad, ni generan nada. Cosas que se proponen desde el ámbito que llamamos doctrina social de la Iglesia, así como, insisto, en contraposición, los grandes pensadores que habéis citado, Locke, todos son gente extraordinaria, ¿no? O sea, veo ahí una simetría dentro de la comparación, ¿no? Y veo menos homogeneidad, claro, en la doctrina social, por eso, porque veo esa desigualdad entre quienes han producido cosas y quienes están diciendo cosas, porque hay cosas que verdaderamente insultan a la inteligencia que se están diciendo desde el nombre de la doctrina social de la Iglesia, ni en lógica ni en resultados. Gracias. Ya que no puedo zafar, está bien. Yo creo que hay ahí una cosa que es muy humana, ¿no? Digamos, los traductores nunca son totalmente fieles. Si uno lee el compendio, que yo les leí pedazos, el compendio es muy sensato, sumamente sensato. Y muchas de esas cosas que uno escucha o desde los púlpitos o desde conferencias de prensa no son las que dicen. Hay una opinión personal, medio hereje, pero no, entonces se le ha dicho al Santo Padre, o sea que es una herejía, ya, bendita no, pero bueno. Hay un tema cultural que con todo respeto y cariño el Santo Padre lo tiene, y mucha gente lo tiene, que es la concepción de que la economía mundial necesariamente suma 0. Entonces, si usted tiene 10, me lo sacó a mí. Si Bill Gates es 7.000 millonario, es porque en el África hay una cantidad que se mueren ya. Eso, que es absurdo desde el punto de vista de la teoría económica y de la realidad económica, es un tema cultural y no hay quien se lo saque de la cabeza. Entonces, uno de los fenómenos contemporáneos, que es el aumento de las diferencias económicas, sobre todo en algunos países, sobre todo en algunas actividades, o el impacto de la globalización, que ahora está medio apagándose, eso, que no es buena cosa, ¿no? De que haya unos muy ricos y otros menos ricos, se confunde con que uno es la causa del otro y lleva a soluciones equivocadas. Pero es una cosa muy... lo mismo que digamos, el dictum aceptado como verdad revelada, es que entre muchos liberales dicen, no, igualdad no, yo soy liberal. Igualdad de oportunidades, igualdad en el arranque, no existe. No existe, es absolutamente imposible, ¿no? Entonces hay un problema de traducción, que es humano. Yo añadiría brevemente, ministro, que quizá el motivo por el que no hay grandes economistas en el entorno de la Iglesia es que están todos concentrados en la política del Congreso de los Diputados, están todos ahí juntos. Y yo bien corto, yo creo que es una batalla a veces que nosotros los economistas la tenemos que ganar. Cuando estaba el cardenal Joseph Hefner, que era estudió economía en Friburgo y un gran experto en los escolásticos, sale ese párrafo 42 de Centésimos Años de San Juan Pablo II, que es estupendo. Lo ponen a Gary Becker, un ateo agnóstico, en el Comité Pontificio de Ciencia. Ahora, claro, viene una persona cultural, el Santo Padre actual, ya no está, no hay ningún Gary Becker, Stiglitz y otro tipo de esos economistas. Así que está la noción del Commonwealth.
siempre se habla, y si la traduce es muy parecida. For Mises habla del Commonwealth, pero no se toca de la misma manera. Pero de vuelta, yo no veo tan contradictoria la noción de bien común como el conjunto de condiciones que lleva al sano desarrollo de la persona humana de la noción Commonwealth liberal y de bienestar general que usan los liberales. Comentario. El primero, que no exista una definición de justicia social es buena cosa. Sí, ojo al gol. Porque es muy peligroso cuando empezamos imaginativamente a querer moldear la realidad. Mejor que no es. Porque además no va a haber recetas de justicia social. No las hay. ¿No? Como no hay modelos. A mí son las cosas que yo fui ministro de Economía en el Uruguay. Las cosas que me ponía de peor humor es la persona que viene y me dice, ¿usted qué modelo económico? Pero ninguno, no existe eso. Hay un tipo sentado atrás de un escritorio que va a decir, esto es así. O sea que más vale que no haya. ¿No? El tema del bien común, ahí yo creo que hay una diferencia grande. Yo no soy experto tampoco, no conozco elaboraciones del concepto de bien común por parte de pensadores liberales. Porque el origen, digamos, de por qué se pierde es el abandono o el olvido de la filosofía aristotélica con las causas. Es decir, quedamos con la causa eficiente, que es el arranque, y ahí todavía tenemos el problema que si creemos que Darwin terminó con el tema de la creación, estamos con otra complicación adicional, y abandonamos la noción de causa final, que es esencial en Aristóteles, es esencial en Santo Tomás, y es esencial en el cristianismo, que es donde está precisamente el concepto de bien común. Eso los pensadores liberales que yo conozco no lo tienen. Sobre la doctrina social de la Iglesia, yo quería decir que es una pieza clave de la Iglesia católica y muy importante. Otra cosa es que desde 2008, con la crisis financiera, que se ha complicado de tal manera que ya ha pasado a ser una crisis sistémica y global, la Iglesia está perdida. Pero no me extraña, porque el mundo económico también está perdido. Es decir, todo el desastre monetario que ha habido después y la falta de un cambio estructural en las economías nos ha llevado a una situación en que es muy difícil saber de qué se está hablando. Y efectivamente, la Iglesia, cuando escribe documentos acerca de esta situación, navega absolutamente. Es decir, según el documento que habla de la crisis del 2008, el problema, habla de la libertad de mercado, lo respeta más o menos y tal, son los operadores financieros. Hay que estar ciego absolutamente para decir eso. O sea, no tener ni idea. Lo malo es que eso parece que no interesa a nadie, pero no interesa a nadie porque una sociedad, en general la occidental, que ha perdido la ética de la responsabilidad, está condenada a perder la libertad. Y en ese camino estamos, y mientras no se recupere esa ética de la responsabilidad, por eso el liberalismo cristiano tiene todo el sentido, mientras no se recupere ese humanismo, el liberalismo no podrá triunfar, al revés, irá a menos. Es decir, la base es humanista. Si no, el liberalismo no tiene sentido. Al revés, pierde posiciones. Y a todos nos ha sido más cómodo perder esa mochila moral que pesa mucho y a cambio ir perdiendo libertades. Al final las perderemos todas. Sobre el tema de doctrina social de la Iglesia, un apunte, no sé si el catecismo de Juan Pablo II es un lugar donde ir a acoger a todos esos cristianos, ¿no? Que te dicen una cosa un sacerdote, otra, un papa, otra. Y creo que es un sitio donde justamente apoyando la acción del hombre, y decías o contraponías en algún momento la voluntad y la razón, justamente yo creo, y yo como he llevado al libertarismo, abrazando ninguna idea política, es a través de la acción, ¿no? Entonces no creo que haya nada más bonito que la acción
al lado, ¿no? de esa belleza que es la razón para llegar justamente a toda esa verdad que dices. Entonces, en un momento decías algo de que no es voluntad, sino que es razón. ¿No crees que también hay mucho y se origina justamente por la voluntad? Ahora que estamos en un entorno cristiano de esos pescadores, ¿no? que seguían a Jesús, que eran hombres de acción, y bueno, ¿qué tendrías a decir a eso? Contraponiendo, no sé si lo has contrapuesto, ¿no? La voluntad y la razón en algún momento. El contrapunto no es entre razón y actividad, sino que es entre entre una actitud de humildad, si se quiere, que busca conocer la realidad para ver de qué manera se puede adaptar y sistematizar si fuera necesario, frente a otra actitud, que es lo que von Hayek llama el constructivismo, que se considera de que no solo el hombre es capaz de razonar, sino que el hombre, no todo, yo, tiene la capacidad de poder determinar cómo se hacen las cosas. Esa es la gran diferencia, es donde se separan los anglosajones de los franceses, básicamente, ¿no? Para ponerlo simplísticamente. Lo que pasa es que esta última versión, la versión voluntarista, que es la que es el liberal americano, en el fondo, para ese lado va a parar el liberal americano, que no es el nuestro, digamos, el mismo término, es la que predominó, por ejemplo, en América del Sur, en América Latina, básicamente. Los movimientos independentistas y posteriores en América Latina fueron todos al influjo de la iluminación de los líderes, que es la que permite que el de abajo sepa lo que tiene que hacer. Y eso es pésimo. Es el tema de los modelos, es el mismo criterio. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, felicidades porque ha estado fenomenal la exposición por parte de los tres presentadores y del autor, lógicamente. Bueno, yo quería hacer una reflexión acerca de algo que ha dicho al final también sobre la doctrina social de la Iglesia y esa relación entre libertad y propiedad, que yo creo que ha sido muy oportuno, porque yo creo que todos conocemos ahora, se ha hecho muy popular en España al menos una frase que salió del World Economic Forum de no tendrás nada y serás feliz. Como diciendo que bueno, pues lo que hay que hacer es desprenderse de los bienes materiales que ya nos los va a procurar el Estado y a lo mejor un grupo de un cierto oligopolio de empresas que van a ser los titulares de todos los bienes. En España, desde los años 50 aproximadamente, el Estado procuró que la mayoría de los españoles fueran propietarios de la vivienda en la que ellos vivían. De tal manera que pues hacia el año 2000, alrededor del 90% de los españoles eran dueños de las casas en las que vivían. Y además fue realmente muy positivo cuando llegó la crisis tan fuerte del año 2007-2008, esa propiedad permitió a muchas familias sobrevivir y subsistir, sobre todo en casa de los padres y abuelos. Lo que está pasando ahora es justo lo contrario. Por muy malas decisiones tomadas en el ámbito de lo político, se han tomado decisiones de legislativas, ¿no? De orden legislativo, que hacen que ahora sea mucho más difícil el acceso a la propiedad. Y de tal manera que los jóvenes, que antes los menores de 35 años, el 70% eran propietarios, solamente son ahora el 30%. Y va cayendo. Y hace no mucho hubo una polémica en redes sociales en España a este respecto, porque algún político dijo que era bueno que el Estado procurase que las familias, que los jóvenes, que los particulares accedieran a la propiedad. Y desde algún cierto ámbito liberal español, como aquí decimos, pata negra, se veía como una intromisión totalmente aberrante, y que el liberalismo no podía favorecer que desde el Estado se procure que las clases medias accedan a la propiedad. Y yo la verdad es que tengo dudas al respecto y no tengo una posición muy definida, y a lo mejor alguno de los tres me podría dar su opinión. Muchas gracias. Parece que esta te tocó. Bueno, lo que pasa es que la pregunta la formula el mayor experto inmobiliario en la sala y viene con pega. Y entonces es muy difícil explicárselo a una persona que sabe más, ¿no? Se puede discutir acerca de si el Estado tiene la obligación de ofrecer vivienda a los ciudadanos. Yo creo que no. Pero creo que es más difícil discutir que el Estado que no tiene que hacer es dificultar el acceso de los ciudadanos a la vivienda. No porque sea un derecho constitucional, que lo es. El derecho no es a que te den una vivienda en concreto, no es a ocupar la casa del quinto izquierda. El derecho es a que no se te impida el acceso a esa vivienda. Y cuando el constituyente lo redacta, yo me imagino que lo que estaba pensando era en un Estado que te
prohibiera acceder a una vivienda de tu propiedad, ¿no? Y no es eso lo que se ha producido, pero lo que se ha producido es que el Estado lo ha dificultado, y lo ha dificultado de una manera que lo hace prácticamente inaccesible. ¿Cómo lo ha dificultado? Lo sabes tú mejor que nadie. Pues lo ha dificultado con trámites burocráticos, con la especulación del suelo a la que juegan los ayuntamientos, que son los mayores terratenientes de este país y que especulan sacando al mercado porciones pequeñas de ese suelo para ir financiando sus operaciones ordinarias. Lo han dificultado con una fiscalidad que es absurda y que hace que cada vez que un joven o no joven quiera acceder a su primera vivienda o quiere uno cambiarse de vivienda, pues tenga que pagar unos impuestos directos sobre esa operación enormes e indirectos también, porque a través de la introducción de nuevos impuestos, como el de grandes fortunas o el de patrimonio, un piso que tú tuvieras hace 20 años y lo tienes, digamos, al precio del coste de hace 20 años, cuando lo vendes y te vas a uno pues parecido, pero no mucho mejor, aflora el valor actual de la vivienda y pasas de un segmento a otro y luego pasas a ser, sin haber cambiado nada sustancial en tu vida, simplemente por haber vendido, pasas a ser un gran tenedor o una gran fortuna y pasas a pagar no solo el impuesto directo, sino además el indirecto. Dice que el Estado, en todas sus acepciones, y aquí hay Estado central, hay autonómico y hay local, es el mayor impedimento para que la gente acceda a una vivienda en condiciones razonables. ¿Tiene el Estado que proveer de viviendas a todo el mundo? No. En mi opinión, no. ¿Tiene el Estado que poner las condiciones y fijar los términos para que la vivienda sea accesible en algunos mercados, no accesible en la calle Serrano a lo mejor, pero sí accesible en un núcleo suficientemente cercano para que la gente que trabaja en la calle Serrano pueda vivir en algún sitio y que con la infraestructura del transporte público se pueda presentar en la calle Serrano a trabajar, a comerciar o a pasear? Esa es, en mi opinión, la obligación de los poderes públicos y es una obligación que se ha dejado de lado. Y, por cierto, uno de los motivos por los que se ha dejado de lado es o coincide con los motivos por los que se han dejado de hacer presas en España, por ejemplo, o ciertas infraestructuras. Y es porque la gente de la izquierda se cree que eso es franquista. Es así de absurdo. Pero en España ya nos hacen presas, nos hacen infraestructuras hídricas, nos hacen pantanos, porque eso es franquista. Y de la misma manera, el gran salto en el paso de proletario a propietario es producto del franquismo. Nos guste o no, si yo no entro en la calificación moral del tema. Pero la realidad es que en los años 60 o 50, 60 y 70, más gente accedió a una vivienda que nunca antes en la historia de España y que nunca después. Y como eso se asocia con un determinado régimen y un determinado momento histórico, pues los sucesivos gobiernos posteriores han hecho solo dos cosas. Quitar las placas de esas viviendas para que nadie se acuerde de dónde vienen y hacer lo contrario. En vez de promover la creación de vivienda accesible, especular con el suelo, dificultarla y impedir que la gente acceda a esa vivienda. Eso creo yo, al menos. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí, a todos por venir. Un fuerte aplauso. El libro está ahí fuera y ahora, don Ignacio, si hay alguien que quiera que le firme el libro, pueden acercarse aquí, que está a la venta fuera.